Bueno, creo que podemos comenzar, pero por favor, confirmar la recepción del audio. Bien, entonces prácticamente no tenemos problemas en la comunicación, así que comenzamos. Ahora revisaremos lo que es la operación no isotérmica. La operación isotérmica ya la hemos recordado, la hemos revisado rápidamente. Y bueno, su labor, su tarea de ustedes es nuevamente repasar eso y utilizarlo, ¿no? Y recordar porque es necesario para también poder abordar los problemas no isotécnicos. Y la pregunta que nos podemos hacer, ¿por qué operamos un reactor en forma no isotérmica? Hay diferentes razones, pero la principal es que a nivel industrial o a una escala mayor de producción, no es posible técnicamente hacer que el reactor opere en forma isotérmica, ¿no? Eso por el motivo de la transferencia de calor, es imposible realizarlo, además que implementar un control automatizado sería costoso y además no sería tal vez técnicamente posible, ¿no? Repito, por las condiciones de transferencia de calor. Pero bueno, no es que sea tampoco malo operar un reactor en forma no isotérmica, más bien se puede aprovechar ya que las reacciones generalmente son isotérmicas y utilizar el calor generado, la energía liberada, para acelerar las velocidades de reacción. Entonces, en ese sentido, más bien mejoramos la operación o la eficacia del reactor, ¿no? O sea, su desempeño se ve incrementado porque el incremento de temperatura, el aumento de temperatura, más bien favorece el curso de las reacciones químicas. Pero de todas maneras no podemos dejar de observar ni controlar, como ahí dice en el último punto, es necesario observar una temperatura máxima de operación. No podemos permitir que la temperatura se dispare o sobrepase un valor límite, ¿no? Ya sea por cuestiones de seguridad, ya sea por cuestiones técnicas, por ejemplo, del material que no soporta mucha temperatura, la que está construido el reactor me refiero, o porque la temperatura favorece reacciones competitivas o tal vez degenere el producto de la reacción, ¿no? Entonces hay varias razones para controlar, no sobrepasar una temperatura límite o máxima de operación, como ahí está señalado. Esas son las principales causas o razones de operar un reactor en forma no isotérmica. Una de las operaciones más utilizada tal vez es la operación adiabática. Como su nombre lo dice, es un sistema perfectamente aislado, termodinámico me refiero, o sea que las paredes recipientes están aisladas completamente y no se intercambia calor desde los alrededores o hacia los alrededores. Obviamente es una situación ideal, no siempre
se alcanza, pero para análisis podemos considerar un sistema perfectamente aislado. Eso tiene sus ventajas, ¿no? Muchas operaciones industriales trabajan bajo este concepto, ¿no? Adiabático. Por lo tanto, nuestro balance de masa se mantiene, sigue acá, en términos de la variación de los moles de J con respecto del tiempo, es igual al volumen por RJ de producción. Es la misma expresión para el caso isotérmico, solo que ahora la expresión de velocidad que contiene el término de la constante de velocidad debe tratarse apropiadamente porque, según el término de Arrhenius, varía esta constante de velocidad con la temperatura. Y para eso hay que acoplar o resolver simultáneamente con el balance de energía, que es esta ecuación diferencial de acá. Entonces, si revisan el balance de energía para nuestro tanque agitado discontinuo, verán que el término de transferencia de calor UA por TA menos T, o flujo de calor, se desvanece, ¿no? Porque justamente estamos suponiendo el caso adiabático. Entonces queda la ecuación 58 que contiene dos términos. Básicamente aquí nos indica que hay un cambio temporal en la capacidad calorífica de la mezcla que se debe por un incremento en la temperatura, y eso es debido a la velocidad de generación de calor en todo el volumen de reacción por las reacciones químicas, ¿no? Eso es algo natural. Entonces aquí no hay fórmulas ni recetas de cocina ni recetas mágicas. Cualquier operación adiabática, cualquier análisis en el reactor tanque agitado discontinuo adiabático pasa simplemente por resolver matemáticamente estas ecuaciones diferenciales 57 y 58. Entonces la única variable adicional es la temperatura, que no se resuelve independiente, hay que acoplar siempre con el balance de masa. Eso dice claramente la estructura de estas ecuaciones. Por lo tanto, agregar una variable implica agregar la temperatura, en este caso agregar una ecuación diferencial más para resolver simultáneamente. Como lo dice ahí abajo, generalmente la solución es numérica, especialmente para casos reales, casos de múltiples reacciones. Entonces hay que escribir tantos balances de masa como especies y adicionalmente un balance de energía para seguir el progreso de la temperatura. Esa es básicamente la solución. Pero bueno, en los casos más simples, como una sola estequiometría, tal vez un esquema de dos reacciones, habría que tratarlo, pero que responden también a unas cinéticas muy simples, como primer orden, segundo orden, reversible y no sé, cuestiones que la hemos revisado en la operación isotérmica. Entonces en esos casos es posible hacer un análisis tal vez un poco analítico, que nos va a conducir a algunos resultados que podemos interpretar, y es más, podemos extender eso a casos más complejos, no porque sean simples dejan de tener una validez. Entonces lo máximo que vamos a llegar es simplificar la solución de las ecuaciones diferenciales a una sola o en su mejor de los casos, ¿no? A ver, veamos eso. Y por eso es importante revisar
algunos resultados de la operación isotérmica que ya le hemos presentado. Entonces aquí tenemos una reacción de primer orden, A da un producto o dos productos que sigue una cinética de primer orden. Es muy sencillo. Entonces el análisis lo vamos a basar en el reactante limitante A y seguramente escribir en términos de conversión para así reducir la solución de las ecuaciones diferenciales. Pero el procedimiento es válido para otros tipos de reacciones de segundo orden, ya sea con un reactante, con dos reactantes, puede ser aplicada una reacción de reversible también, como aquí está señalado. Todos tienen en común una sola estequiometría, así que podemos basarnos el balance de masa en términos de conversión y así reducir un poco la solución numérica. En su guía de problemas que forma parte integral, tienen ejemplos de las variaciones de estequiometrías que he indicado recientemente. Entonces, como se trata de una sola estequiometría, podemos formar el balance de masa para A, aquí está. No necesitamos identificar los productos. Ahí está DNA de T es igual a volumen por RA. Según la estequiometría, la velocidad de producción es directamente a menos R y tenemos esa relación. En términos de conversión, la diferencial de Na es menos Na sub 0 de XA. Aquí está. No, según la definición de conversión, eso es obvio. No debería estar recordando esto. Esta es la relación entre moles de A y conversión. Entonces una diferencial de Na es menos Na sub 0 por dxa y que luego se convierte en esta ecuación diferencial 60. Lo que hemos hecho es ya no escribir balances de masa para cada especie. Imagínense que hubiera un reactante y dos productos. Deberíamos escribir 3 balances de masa o 3 ecuaciones diferenciales. Lo que optamos es escribir el balance de masa para una especie limitante A y escribir este balance en términos de conversión, y en vez de resolver 3 ecuaciones diferenciales, como en ese ejemplo, podemos resolver solo una, ¿no? Que ahí está en la ecuación 60. Muy bien. Entonces la dejamos por el momento y el balance de masa que no está todavía desarrollado. Y aplicamos este balance de energía, ¿no? Como solo hay una reacción, la contribución es R simplemente ahí. Y ahí está, ¿no? El balance de energía se reduce a la contribución de una sola reacción y está dada por el lado derecho en la ecuación 61. Entonces hemos reducido a resolver 2 ecuaciones diferenciales, una que está en términos de conversión y otra en términos de temperatura. 2 ecuaciones diferenciales y 2 variables constituyen un sistema cerrado y habría que escribirlas en términos de esas 2 variables. Ya se puede resolver 2 ecuaciones diferenciales por métodos numéricos, pero no vamos a optar todavía por eso. Se podría hacer. Según la estructura de estas ecuaciones podemos todavía hacer simplificaciones. Observamos que ver es un término común. Entonces, si metemos esa ecuación de balance de masa en el balance de energía, tenemos una relación entre temperatura y conversión, también diferencial, que ahí está señalada. Entonces hemos eliminado la variable tiempo para encontrar esa relación entre temperatura y conversión, y que incluso se puede integrar separando variables, considerando algunas suposiciones.
Primero, como primera aproximación, vamos a considerar que Cp es un valor promedio y constante a lo largo de la operación, como también la entalpía de reacción. Si el rango de operación de temperatura, me refiero, no es muy amplio, entonces podemos asumir valores promedio y constante para esas dos variables termodinámicas. Ahora, si uno quiere ser más exacto, tendrá que escribir la dependencia con la temperatura de esas dos variables termodinámicas, que eso lo puede hacer. Pero no es el propósito. Vamos a hacer una primera aproximación que da buenos resultados, de manera de que separamos variables, todo lo pasamos al lado derecho si quieren, y tenemos esta relación que podemos integrar entre los límites que a conversión 0 tenemos una temperatura inicial e integramos. Ahí está. Entonces, hemos simplificado bastante la solución. Tenemos una ecuación algebraica que relaciona temperatura y conversión, muy sencilla. Y está gobernada básicamente por este coeficiente que tiene términos no simétricos, sino términos termodinámicos. Así que la termodinámica nos ayuda a establecer esta relación entre temperatura y conversión. Si fuera una ecuación irreversible, la máxima conversión es 1. Tenemos una temperatura máxima y esa diferencia T máximo menos T sub 0 iguala a todo este coeficiente, que ya repito, solo depende de los valores termodinámicos y por lo tanto es una constante física básicamente. Y esa diferencia se llama un delta T adiabático, cambio de temperatura adiabática. Por lo tanto, la relación es lineal entre temperatura y conversión y está dada por esa ecuación simple 66. Entonces, esto es importante porque determina la trayectoria o línea de operación adiabática precisamente en la operación adiabática de este reactor. Para comprenderla y extender sus resultados, generalmente se la visualiza en un diagrama conversión-temperatura. Aquí está, conversión frente a temperatura. Si quieren pueden despegar la conversión de ahí. La conversión será T menos T sub 0 entre delta T adiabático. Y también es una línea recta que tiene pendiente el inverso de delta T adiabático. Ahí está. En caso que delta T adiabático sea 0, eso significa que no hay energía o entalpía de reacción. La pendiente es una o sea que a medida que progresa la reacción, la temperatura se mantiene constante. Eso es similar al caso isotérmico. En caso que la entalpía de reacción fuera isotérmica, que ocurre para la mayoría de las reacciones, menos y menos da más, por lo tanto la pendiente es positiva. Entonces todo lo que está a la derecha que tiene pendientes positivas implican reacciones exotérmicas, aquí está. Y al contrario, todo lo que está a la izquierda
dependientes negativas implica reacciones endotérmicas. ¿De qué depende la inclinación? De la magnitud de delta T adiabático. Aquí tenemos una línea para un valor de 100, aquí una línea para un valor de 30. Lo mismo para el caso endotérmico. Entonces la inclinación o la pendiente depende de la magnitud del delta T adiabático. ¿Y de qué depende esa magnitud? De estos valores termodinámicos. Obviamente nos conviene trabajar con la cantidad inicial para tener una mayor producción. La entalpía de reacción es una propiedad termodinámica intrínseca de la reacción. No podemos manejar a nuestro gusto. Y aquí en el denominador está la capacidad calorífica de la masa de reacción. Podemos manipular eso incrementando o reduciendo esa capacidad de la calorífica, añadiendo alguna especie o material inerte. Así de sencillo. ¿Cómo incrementamos la capacidad calorífica de una masa de reacción? Adicionando un inerte, un material que no va a reaccionar, con el propósito de aumentar esa capacidad calorífica. Porque el inerte tiene una capacidad calorífica, ya sea solvente, orgánico, un solvente inorgánico como agua y no sé. Si añadimos inerte, esta capacidad aumenta, por lo tanto delta T adiabático disminuye, y si disminuye la pendiente crece. Por lo tanto, el hecho de aumentar inerte es justamente ir de esta pendiente de la línea de abajo a una pendiente mayor, ¿no? Entonces añadir inerte tiene ese efecto, modificar la pendiente y hacer que esta pendiente vaya hasta esa línea vertical. Y lo mismo para el caso endotérmico. Si estuvieras operando esta línea de aquí inferior, eso significa a medida que progresa la reacción, la temperatura se incrementa drásticamente. Sube 40 grados para una conversión de 0,4. Si seguiríamos aumentando esto, la temperatura se dispara, ¿no? Puede ocasionar una explosión, puede ocasionar una temperatura no deseada y eso no es lo que queremos. ¿Cómo se soluciona eso? Aumentando la capacidad calorífica de la mezcla, o en otras palabras, la habilidad que tiene el sistema para regular la temperatura y no se dispare. Aumentamos inerte y podemos operar en esta línea recta, ¿no? Entonces alcanza conversiones altas y la temperatura no se dispara. Aquí un poco más de 10 grados. En el límite de diluir completamente eso, iríamos a operar una situación casi isotérmica, pero eso no es lo deseable, ¿no? Porque si aumentamos inerte, implica que vamos a tener que separar o hacer gastos posteriores para separar el producto deseado del material inerte, ¿no? Eso por operaciones unitarias posteriores. Entonces, ¿cuánto inerte debemos aumentar? No hay ninguna receta mágica ni receta de cocina. Eso depende del ingeniero, depende del que está a cargo de analizar este proceso. Él tomará su decisión en términos económicos, de separación, de cuestiones técnicas, cuánto inerte deberá adicionar para
mantener una temperatura razonable y que no se dispare, ¿no? Eso tendrá que evaluar con cierto criterio y con cierto raciocinio. Entonces, esto se cumple en la operación adiabática y es aplicable a cualquier situación más compleja. Entonces, en resumen, la capacidad determina hacia dónde va nuestra operación. Hemos hecho algunas consideraciones y simplificaciones que en la práctica son buenas aproximaciones iniciales, ¿no? Si quieren tener una mayor exactitud, deberán buscar cómo varía CP y entalpía de reacción con la temperatura, y eso lo saben hacer de sus cursos de termodinámica o físico-química. Eso lo conocen. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien, eso era un análisis sencillo para una reacción irreversible. No hemos dicho si era de primer o segundo orden, eso no importa. Los resultados son válidos. ¿Qué sucede para reacciones exotérmicas, que son las que presentan un desafío técnico? Y las reversibles, ¿no? Especialmente. Con métodos termodinámicos, y no es el propósito, hemos hecho en reactores 1 una revisión del equilibrio químico, pero en sus cursos de termodinámica, físico-química han estudiado muy bien este efecto, que tiene la temperatura sobre reacciones reversibles. Ahí está resumido para recordar. Entonces, para una reacción reversible exotérmica, al incrementarse la temperatura, tiene como consecuencia que la reacción se desplace hacia los reactantes, ¿no? Entonces hay un límite termodinámico que impide que la reacción progrese hacia los productos, y vamos a tener ese límite que es la conversión de equilibrio, que se va a ver afectada o disminuye básicamente al aumentar la temperatura. Entonces la conversión de equilibrio que aquí estoy señalando para una reacción reversible disminuye a medida que se incrementa la temperatura. La termodinámica nos fija ese límite. Ninguna conversión va a sobrepasar esa curva. Es imposible realizar eso. Y repito, con métodos termodinámicos ustedes pueden predecir esa curva. Eso es típico de una reacción reversible exotérmica. Acabamos de ver que la línea de operación adiabática es una línea recta dependiente positiva para reacciones exotérmicas, como ese ejemplo, por ejemplo. Se parte de la temperatura T sub 0 de 280, 290, no importa. La cuestión es que esa línea no se va a disparar hasta una conversión 1, porque eso es imposible. Lo máximo que va a llegar a cruzar es en la línea de operación
de equilibrio que está ahí señalado. Eso nos va a dar una conversión máxima posible que corresponde a la temperatura máxima de operación. Lo de aquí es falso porque matemáticamente será posible, pero físicamente no es alcanzable. Si fuera esa una operación, la conversión es algo moderada, 0,5. ¿Qué podemos hacer para mejorar esa conversión? Básicamente dos cosas. Podemos empezar a una temperatura de operación de 250 y poder mejorar esa conversión, ¿no? Eso implica enfriar primero la reacción y luego recién operar en forma diabática. Eso no es una estrategia muy acertada porque cuesta mucho dinero operacionalmente hablando enfriar. Entonces, lo máximo que podemos hacer es empezar a temperatura ambiente, pero no enfriar, ¿no? No es una estrategia algo razonable. ¿Cuál es la otra estrategia? Cambiar esa pendiente. Si cambiamos esa pendiente adicionando inerte, tendríamos ese efecto, ¿no? Más inerte. Tendríamos que diluir entonces nuestra masa de reacción adicionando algún inerte, de manera que la pendiente de la línea de operación adiabática sufra esa modificación, ¿no? Tener una pendiente mayor, de manera de alcanzar una conversión más aceptable, ¿no? Pero repito, ¿hasta dónde? No tengo idea. Eso ya dependerá cuánto cuesta separar luego el inerte, cuánto cuesta luego vender nuestro producto y si eso es rentable. Entonces habría que hacer todo un análisis no solo del reactor, sino del proceso en sí. Pero ahí tienen la solución para vencer ese límite termodinámico, ¿no? Manipulando algunas cuestiones del proceso. Muy bien, eso es rápidamente las consecuencias de combinar el balance de masa y energía, que nos da una relación algo simple entre temperatura y conversión y que define la línea de operación adiabática. Y con eso hemos reducido resolver dos ecuaciones diferenciales, ya las hemos combinado y lo hemos convertido, en otras palabras, en una relación algebraica. Dejamos a propósito el balance de masa en esta expresión. Ahora habrá que retomarla y trabajarla para expresar el lado derecho en términos de variables apropiadas. Aquí está. Esa es la expresión que habíamos dejado. Ahora sí, decimos claramente que es una reacción de primer orden, entonces ese es K por CA. Como suponemos reacción en fase líquida, MA sub 0 es CA sub 0 por el volumen, que es constante, entonces el volumen se cancela y tenemos CA sub 0 de XA de tiempo aquí a la izquierda, y CA en términos de conversión es esta expresión. Sencillo. Entonces todo lo estamos escribiendo en términos de conversión.
Y el término dependiente de la temperatura es K, que según Argenius es esta expresión. Pues ahí aparece explícitamente la temperatura, que habría que resolver juntamente con el balance de energía, que es una ecuación diferencial, pero hemos optado por simplificar ese paso. Entonces no escribimos el balance de energía y resolvemos simultáneamente las dos ecuaciones, que puede hacerse desde luego, no está prohibido eso, solo que estamos evitando no es tan correcto complicarse numéricamente la solución, sino entender mejor tal vez el proceso físico detrás de todo esto. Hoy en día no es difícil ni imposible aplicar herramientas computarizadas en la solución numérica. Puedo aceptar que eso hace 20, 30 años sí era difícil, no era tan así, ahora no, así que no es una excusa tampoco. Pero bueno, si vuelvo para atrás, ya hemos resuelto ese problema combinando los dos balances y tenemos T en términos de conversión. Entonces esa relación ahora sí la puedo poner más bien explícitamente donde aparece T y tenemos esta expresión diferencial. Entonces esa es una ecuación diferencial escrita solo en términos de conversión, que tiene una condición inicial de frontera 0 para tiempo 0 y que contiene toda la información de la operación adiabática. Así de sencillo. Nos hemos evitado resolver varias ecuaciones diferenciales. Podríamos reducir a dos ecuaciones diferenciales en términos de conversión y temperatura, pero la estructura era tan sencilla que le hemos combinado esas dos ecuaciones diferenciales para encontrar una relación algebraica entre T y conversión, y nos quedamos con una única ecuación diferencial a resolver. Ya más no podemos simplificar, sí o sí hay que resolver esto numéricamente, y su estructura es algo sencilla para una relación de primer orden. Si fuera de segundo orden tendrían que obviamente considerar eso, la estructura será distinta. Si fuera una reacción reversible también sería esa estructura distinta, y eso lo tienen en la guía de problemas resueltos tranquilamente para ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo se resuelve esa ecuación diferencial? Con métodos numéricos. Entonces, si uno quiere modelar o describir lo que sucede en una operación adiabática, sería lo más apropiado. Resolver con algún método numérico esa ecuación diferencial para tener una descripción, un progreso de la reacción a lo largo del tiempo. Creo que aquí tenemos un ejemplo, no. Además la temperatura. Pero como la temperatura y la conversión prácticamente son lineales, su dependencia me refiero, entonces la conversión también sigue un perfil de este tipo, igual que la temperatura. Entonces, lo más apropiado es resolver esa ecuación diferencial, repito, si uno está analizando una unidad en operación, si uno va a una empresa y encontrar un reactor con un volumen determinado, entonces tiene que analizar ese sistema y lo más apropiado es a través de esta dinámica o ecuación diferencial. Entonces ahí modelará su comportamiento, tomará decisiones, cambiará parámetros para mejorar la producción y no sé qué. Eso sucede.
No es que van a ir a una industria, ay no, este reactor es de este tamaño, hay que botarlo y comprar otro. Eso no sucede porque eso es técnicamente un crimen, ¿no? No es posible hacer eso tal vez. No hay que diseñar ni comprar otro tamaño del reactor. Hay que mejorar, eso es optimización, con lo que se tiene. Y para eso ayuda esta ecuación 70. Si no fuera el caso, si realmente estaría haciendo un proyecto de diseño, una etapa de prefactibilidad, no sé, entonces podemos separar esta ecuación diferencial y poder integrar, ¿no? Eso es una integración separando variables, llevarlo esto lado derecho aquí abajo y tiempo que es independiente llevarlo al otro término y podemos integrar mediante una cuadratura o integral numérica, ¿no? Aquí está. Entonces, integrando el tiempo es tiempo, así de sencillo, y tendríamos al lado derecho todo ese integral. Entonces, esto es más útil cuando queremos definir una conversión deseada y diseñar, digamos, el volumen o el tiempo de reacción necesario. Eso, pero no da mucha información de lo que pasa en el tiempo. Eso es algo no deseable tampoco, pero puede utilizarse para estimaciones de diseño iniciales, ¿no? Como quieran resolver cuadratura, puede ser una opción, o integración numérica, como ya vimos. Entonces, resolviendo esa ecuación diferencial, tendríamos el comportamiento del progreso de la reacción, como en este ejemplo, en esta curva, ¿no? Eso para una entalpía negativa o exotérmica, hablando de reacción. Entonces, como la reacción progresa, la temperatura se incrementa porque no se transfiere nada de energía hacia el exterior. Entonces, la energía básicamente es absorbida por la misma masa, incrementando su capacidad calorífica, que se traduce en un incremento de la temperatura. Y eso lo vemos, ¿no? Entonces empezamos a 360, progresa la reacción, por lo tanto progresa la temperatura, y a medida que sigue el tiempo, entonces se va extinguiendo la reacción y este incremento se va haciendo lento, ¿no? En el caso límite donde la reacción se extingue, ya sea una conversión 1 o una conversión de equilibrio para una reacción reversible, alcanzamos un valor constante de reacción que sería la temperatura máxima o conversión máxima respectivamente, ¿no? En este ejemplo concreto, fíjense que a unidad 15 de tiempo prácticamente ya la reacción se extiende y alcanzamos la conversión y temperatura máximas. Por eso no quiere decir que tengamos que operar hasta 15 unidades de tiempo. Tal vez sea suficiente hasta 10, ¿no? Imagínense que esto fuera escala de conversión, ¿no? Digamos 0,2, 0,4, 0,6 y 0,8. Es un ejemplo, no estoy asumiendo, no es lo correcto. Fíjense que si fuera 0,2 necesitaríamos 5
unidades de tiempo, básicamente. Si duplicamos el tiempo a 10, subimos de 0,2 a 0,6. O sea, hay un incremento de 40% en la conversión al duplicar el tiempo. Si duplicamos de 10 a 20, o si quieren le añadimos 5 minutos más o 5 días de tiempo, no sé qué es lo que sucede con la conversión. Aumentamos de 0,6 a 0,7 tal vez. Solo aumentamos el 10%. Imagínense si duplicamos, tampoco aumentamos mucho, 20%. Entonces, al principio sí tiene un sentido aumentar el tiempo de reacción porque incrementamos drásticamente la conversión. Pero ya cuando la curva se va extinguiendo, o la reacción se va extinguiendo, en otras palabras, no tiene mucho sentido aumentar el tiempo de reacción porque no ganamos mucho. La ganancia será muy reducida en términos de conversión. Entonces debe haber un valor óptimo en términos de costo y tiempo, ¿no? Si queremos mantener una producción anual, por supuesto. No hay una respuesta ni receta de cocina. Eso el ingeniero, el operador, el ingeniero de turno, el diseñador tendrá que tomar la decisión en base a un criterio y raciocinio. Pero bueno, es lo mejor que se puede hacer en presentación. Creo que me he tomado bastante tiempo para señalar la operación adiabática. Habrá que reflexionar más al respecto, tendrán que repasar esto. Ya en los siguientes reactores debería estar claro la operación adiabática y la estructura de esta. Y no queda mucho tiempo, algo de 10 minutos. Podemos parar acá. Nos faltaría revisar la operación politrópica. Y entonces, antes de concluir o cerrar sesión, si tiene alguna consulta o pregunta. Bueno, no todos responden, pero los que lo hicieron dicen no tener alguna pregunta. Por lo tanto, cierro sesión y mañana empezarían con algo, Ulloa, la parte práctica.